El sol del mediodía se clavaba como cuchillos ardientes en el asfalto negro y agrietado de la avenida principal. Luna yacía allí, con el cuerpo exhausto extendido sobre la superficie que parecía hervir bajo sus patas. Cada respiración era un esfuerzo, un jadeo ronco que escapaba de su hocico seco y agrietado. Sus ojos, de un marrón profundo salpicado de vetas doradas, miraban al vacío, implorando en silencio a los transeúntes que pasaban como sombras indiferentes. Pero no era silencio lo que emitía, eran gemidos bajos, casi llantos, que reverberaban en su pecho como ecos de un dolor ancestral. Por favor, parecía decir cada aullido sofocado, aunque ningún humano lo interpretara así. Para ellos, era solo otro perro callejero, un estorbo en el bullicio de la ciudad. El calor era un enemigo invisible y cruel. Quemaba las almohadillas de sus patas como si las sumergiera en aceite hirviendo, enviando oleadas de agonía que subían por sus piernas delgadas y temblorosas. Luna intentaba moverse, arrastrándose unos centímetros, pero el asfalto pegajoso se adhería a su pelaje raído, un pelaje que alguna vez había sido lustroso y ahora era un tapiz de mugre y cicatrices. El olor a gasolina impregnaba el aire, un hedor acre que se mezclaba con el de la basura podrida en las alcantarillas cercanas. Para Luna, esos olores no eran meros inconvenientes, eran un mapa emocional del mundo humano. Su nariz, sensible como un radar instintivo, captaba las feromonas que flotaban en el viento, el miedo agrio de un peatón apurado, el enojo picante de un conductor que tocaba la bocina, la indiferencia neutra de una multitud que la rodeaba sin verla. Ellos saben del dolor, pensó Luna en su mente primitiva, un diálogo interno con su instinto de supervivencia. ¿Por qué no lo sienten en mí? El hambre la devoraba desde adentro, un vacío que rugía en su estómago como una bestia enjaulada. Hacía días que no comía nada sustancial, solo migajas robadas de un contenedor volcado, impregnadas de un sabor amargo a plástico y podredumbre. La deshidratación hacía que su lengua se pegara al paladar, y cada lamida al aire seco era un gesto inútil. Recordaba, en flashes sensoriales que la golpeaban como relámpagos, a su camada perdida. Aquellos cachorros suaves y cálidos, con pelaje aún húmedo del nacimiento, acurrucados contra su vientre en una caja abandonada bajo un puente. El olor a leche materna y a inocencia había sido su mundo entonces. Pero una tormenta humana los había separado, manos ásperas que los arrancaron, gritos y patadas que la obligaron a huir. Ahora, esos recuerdos eran como espinas en su corazón, evocando un llanto interno que se mezclaba con sus gemidos reales. ¿Dónde estaban ahora? ¿Vivían, o habían sucumbido al mismo asfalto cruel? Luna levantó la cabeza con esfuerzo, sus orejas caídas temblando al captar los sonidos caóticos de la ciudad. El rugido de los motores, el pitido estridente de los semáforos, las voces humanas que se entretejían en un tapiz incomprensible. «Apúrate, idiota», gritó un hombre a otro, su voz cargada de ira que Luna olfateaba como humo acre. Una mujer pasó cerca, con tacones que repiqueteaban como clavos en su cráneo. Llevaba una botella de agua en la mano, y por un instante, Luna sintió una chispa de esperanza. Extendió una pata, gimiendo más fuerte, su cola golpeando débilmente el suelo en un intento de súplica. La mujer se detuvo, mirándola con ojos que destilaban una mezcla de piedad y prisa. «Pobrecita», murmuró, desenroscando la tapa y vertiendo un chorro de agua en el suelo frente a Luna. El líquido se extendió en un charco irregular, reflejando el cielo implacable, pero Luna retrocedió instintivamente. El olor del humano era ambiguo, compasión mezclada con un rastro de miedo, como si ayudarla expusiera a algo desconocido. ¿Es una trampa?, se preguntó instinto, un diálogo fluido en su mente animal. Recordaba otras manos que habían ofrecido comida solo para capturarla, para llevarla a lugares oscuros donde el dolor era sistemático. No confiaba. Sin embargo, la sed era más fuerte que el miedo. Se acercó con cautela, lamiendo el agua con avidez. Estaba tibia, contaminada por el polvo del asfalto y un regusto metálico de la ciudad, pero era vida. Cada sorbo la revivía un poco, enviando un flujo fresco por su garganta reseca. Fue un triunfo inesperado en medio de la miseria, un pequeño acto de resiliencia que la impulsó a levantarse tambaleante, con las fuerzas renovadas, aunque mínimas. Luna olfateó el aire con mayor intensidad. Entre los olores dominantes, el humo de los escapes, el sudor humano, la fritura de un puesto callejero lejano, captó algo familiar y aterrador. Un rastro sutil, como un susurro en el viento,
el olor a cachorros, débil y mezclado con humedad y miedo. Provenía de un boquete en el asfalto, una grieta que se abría hacia las profundidades de la ciudad, un alcantarillado olvidado. Sus fosas nasales se dilataron, interpretando el aroma como un mapa, vida joven, vulnerable, atrapada en la oscuridad. ¿Hijos míos? No, pero como ellos, pensó, su instinto maternal despertando como un fuego latente, se arrastró hacia el boquete, ignorando el dolor renovado en sus patas. El asfalto alrededor estaba agrietado, con hierbas secas asomando como dedos esqueléticos. Al asomarse, el hedor subió como una ola, aguas residuales, moho y algo orgánico, vivo. El rugido distante de corrientes subterráneas le llegó a los oídos, un murmullo ominoso que prometía peligro. Pero el olor la atraía irresistiblemente. Bajó una pata, probando la estabilidad, y luego se deslizó con cuidado, su cuerpo delgado encajando en la abertura. La oscuridad la envolvió de inmediato, un contraste fresco con el infierno superior. Sus ojos se ajustaron lentamente, captando destellos de luz filtrada a través de rejillas lejanas. Dentro, el mundo era un laberinto de ecos y sombras. El suelo era resbaladizo, cubierto de limo que se pegaba a sus patas como una segunda piel. Olfateó con precisión, siguiendo el rastro, el aroma a cachorro se intensificaba, mezclado ahora con un toque de hambre y terror. Están cerca, se dijo su instinto, un diálogo interno que la impulsaba adelante. Avanzó cojeando, el agua goteando de las paredes como lágrimas eternas. De pronto, un gemido agudo perforó el silencio, un llanto de cachorro que resonó en su pecho como un eco de su propia camada perdida. Luna aceleró, ignorando el cansancio, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y pavor, pero entonces, un rugido más profundo surgió de las profundidades, el sonido de agua en movimiento, una corriente subterránea que se hinchaba con fuerza impredecible. El suelo tembló ligeramente, y Luna sintió el tirón del agua rozando sus patas. ¿Me arrastrará? Los perderé de nuevo, pensó, el miedo invadiéndola como el frío que se colaba en sus huesos. El gemido del cachorro se repitió, más urgente, pero el rugido crecía, amenazando con engullirla en la oscuridad. El rugido del agua subterránea crecía como un monstruo despertando en las profundidades, un torrente que amenazaba con arrastrar todo a su paso. Luna se aferró al suelo resbaladizo con sus uñas gastadas, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras el frío del alcantarillado se colaba en sus huesos como un veneno lento. El gemido del cachorro, agudo y desesperado, la impulsaba adelante, un eco que resonaba en su instinto maternal como un llamado irrefutable. No los abandonaré, se dijo en su mente animal, un diálogo interno que cortaba el pánico. El agua rozaba sus patas, helada y turbia, cargada de olores a podredumbre y metal oxidado. Con un último impulso, se lanzó hacia adelante, alejándose de la corriente principal y adentrándose en un túnel lateral más estrecho, donde el flujo era un susurro en lugar de un rugido. El mundo bajo la ciudad era un laberinto de sombras eternas, un contraste brutal con el infierno ardiente del asfalto superior. Aquí, la oscuridad era palpable, un velo que se pegaba a su pelaje húmedo como una segunda piel. Sus ojos, adaptados a la penumbra, captaban destellos de luz filtrada a través de rejillas lejanas, como estrellas caídas en un cielo de concreto. Los ecos de goteras eran como latidos irregulares, un pulso constante que marcaba el ritmo de este reino olvidado. Plic, ploc, plic, cada gota golpeando el agua estancada con precisión hipnótica. El aire estaba saturado de olores fétidos, un tapiz olfativo que contaba historias de la superficie, el hedor acre de desperdicios humanos, plásticos descompuestos y comida putrefacta, el almizcle animal de ratas y otros seres marginados, y, subyacente, el rastro sutil de vida joven, los cachorros que la habían atraído hasta aquí. Para Luna, estos aromas no eran caos, eran un mapa narrativo, revelando senderos seguros y trampas ocultas. La ciudad desecha sus secretos aquí, pensó, interpretando el olor a cloro como una advertencia de aguas contaminadas, avanzaba con cautela, sus patas chapoteando en charcos poco profundos que reflejaban su silueta demacrada. El túnel se bifurcaba una y otra vez, un dédalo de tubos corroídos y paredes cubiertas de limo verde que se adhería a su hocico cuando olfateaba. De pronto, una corriente traicionera surgió de un lateral, un río subterráneo que se hinchaba con la lluvia reciente de la superficie. El agua la golpeó como una pared viva, fría y implacable, arrastrándola varios metros antes de que pudiera clavar las garras en una protuberancia de metal. El pánico la invadió,
el torrente rugía en sus oídos, un caos de burbujas y espuma que llenaba su boca con un sabor salobre y químico. No ahora, no aquí, su instinto gritaba, un diálogo fluido con su cuerpo que la obligaba a luchar. Pataleó con desesperación, sus músculos ardiendo por el esfuerzo, el agua tirando de su pelaje como manos invisibles. Casi se ahoga, tragando un sorbo que le quemó la garganta con su acidez, pero en un giro inesperado, la corriente la depositó en una orilla elevada, un saliente de concreto roto donde pudo trepar jadeando. Temblando, Luna se sacudió el agua, gotas volando en arcos que salpicaban las paredes. El obstáculo la había debilitado, pero también la había guiado más profundo, donde el olor a cachorro se intensificaba. Siguió adelante, el túnel abriéndose a una cámara más amplia, un espacio abovedado donde el eco amplificaba cada sonido. Aquí, encontró restos de comida humana desechada, envoltorios arrugados de hamburguesas, huesos roídos y frutas podridas que habían caído a través de las rejillas. El aroma era tentador, un banquete para su hambre voraz. Devoró un trozo de pan mohoso, el sabor dulce amargo explotando en su lengua, pero con cada bocado vinieron recuerdos sensoriales que la golpearon como puñetazos. Recordó a su antigua dueña, una mujer de manos suaves y olor a lavanda, que la había alimentado con caricias y promesas. Buena chica, le decía, su voz un ronroneo cálido que Luna interpretaba como amor. Pero esa traición, el día en que la dueña la dejó en la calle, con una maleta en la mano y un olor a culpa que impregnaba el aire. Luna había ladrado, implorado, pero la puerta se cerró, dejando solo el eco de sus pasos alejándose. Ahora, masticando los desechos, sentía un nudo en el pecho, un llanto interno que evocaba la soledad profunda de los abandonados. ¿Por qué los dos patas traicionan así?, se preguntó instinto, las lágrimas imaginarias del lector brotando por la crudeza de esa memoria. Mientras comía, un movimiento en la penumbra la alertó, ojos brillantes como perlas negras la observaban desde una grieta. No era un enemigo, era una rata, grande y astuta, con pelaje grisáceo y bigotes temblorosos que captaban vibraciones invisibles. Luna se tensó, su instinto inicial gritando, peligro, pero el animal no atacaba. En cambio, se acercó con cautela, emitiendo chasquidos suaves que Luna interpretó como un lenguaje gestual. La rata olía a supervivencia urbana, a ingenio marginado, había navegado estos túneles mucho antes que ella, robando migajas de la ciudad sin ser vista. Aliado temporal, decidió Luna, respondiendo con un leve movimiento de cola y un bufido bajo. No eran palabras, pero era un diálogo. La rata inclinó la cabeza, ofreciendo un gesto de pan que había arrastrado, y Luna lo aceptó, compartiendo el festín. Juntas, exploraron el espacio, la rata guiándola por pasadizos estrechos que evitaban las corrientes principales. Fue un triunfo inesperado, una alianza improbable que simbolizaba la solidaridad de los olvidados en la jungla urbana. La rata, con su agilidad, saltaba sobre obstáculos que Luna sorteaba con cuidado, y en ese intercambio gestual, Luna sintió un atisbo de camaradería. Sobrevivimos juntos, pensó, el lector enganchado por esta metáfora de resiliencia compartida. De repente, voces humanas filtradas desde arriba irrumpieron en el silencio. Eran trabajadores de la ciudad, sus botas resonando en las rejillas como truenos lejanos. Estos problemas de plagas están empeorando, gruñó uno, su voz grave y cargada de frustración. Ratas por todas partes, y ahora perros callejeros bajando aquí. Si no limpiamos, el sistema colapsará. El otro respondió con un suspiro, sí, pero con el tráfico ilegal de animales, es peor. He oído de redes que usan estos túneles para esconder mercancía. Cachorros robados, inyectados con quién sabe qué para venderlos como razas puras. Luna se congeló, sus orejas erguidas captando cada palabra. El olor a sudor humano se filtraba, mezclado con tabaco y metal. Red ilegal, repitió su instinto, conectando los puntos. Los cachorros no estaban solos, eran presas en una trama humana oscura. Impulsada por eso, Luna siguió el rastro olfativo, la rata a su lado como una sombra leal. El túnel se estrechaba de nuevo, el agua goteando con mayor intensidad, hasta que llegaron a otra cámara. Allí, en un rincón oscuro, vislumbró formas pequeñas y temblorosas, cachorros débiles, acurrucados en un nido improvisado de trapos sucios. Sus gemidos eran débiles, sus cuerpos delgados por el hambre, pero vivos. El olor a miedo era abrumador, un aura que Luna inhaló como un puñetazo emocional. Están atrapados,
pensó, acercándose con sigilo, pero entonces, una figura emergió de las sombras, un humano enmascarado, con guantes negros y una jeringa en la mano. Se inclinó sobre uno de los cachorros, inyectando un líquido claro que hizo que el pequeño se retorciera con un chillido agudo. Luna sintió el instinto de atacar rugir en su interior, sus músculos tensándose para el salto. Atacó o huyó, se debatió, el corazón acelerado, mientras el humano giraba la cabeza, sus ojos brillando en la oscuridad como los de un depredador. El humano enmascarado giró la cabeza con un movimiento brusco, sus ojos brillando en la penumbra como los de un lobo acechando en la noche. Luna sintió el instinto primal rugir en su interior, un torrente de adrenalina que tensaba cada músculo de su cuerpo delgado y maltrecho. El aire en la cámara subterránea estaba cargado de un olor a químicos y miedo animal, un hedor que se pegaba a su hocico como una niebla tóxica. El cachorro inyectado se retorció en el suelo, emitiendo un chillido agudo que perforaba el silencio como una daga, su pequeño cuerpo convulsionando antes de quedar inmóvil. Atacó, se debatió Luna en su mente instintiva, un diálogo interno que pesaba el riesgo contra la urgencia maternal. Huir significaba abandonar a los demás cachorros, acurrucados en el rincón oscuro, sus respiraciones débiles como susurros de esperanza frágil. Atacar podía significar su fin, pero el olor a vulnerabilidad de esos pequeños la impulsaba como un imán invisible. Con un gruñido bajo que reverberó en las paredes húmedas, Luna optó por una tercera vía, la astucia. Se agazapó en las sombras, su pelaje raído fundiéndose con el limo de las paredes, y emitió un ladrido corto y agudo, un sonido que no era amenaza sino distracción. El humano se enderezó, jeringa en mano, escaneando la oscuridad con una linterna que cortaba el aire como un rayo. «Malditos perros», murmuró bajo la máscara, su voz amortiguada pero cargada de irritación. El olor a sudor humano se intensificó, mezclado con un rastro químico que Luna interpretaba como culpa y codicia. Mientras él se movía hacia el sonido, Luna rodeó sigilosamente, acercándose a los cachorros. Su pata rozó el cuerpo frío de uno de ellos, un tacto que envió una oleada de calidez protectora a través de su ser. Eran 4, pelajes sucios y enredados, ojos entreabiertos que reflejaban el terror de lo desconocido. «Míos ahora», pensó, lamiendo instintivamente la cabeza del más cercano, su lengua áspera limpiando el mugre y ofreciendo consuelo. El humano, frustrado, guardó la jeringa en un maletín negro y se alejó por un túnel lateral, sus pasos chapoteando en el agua estancada. Luna esperó hasta que el eco se desvaneció, su corazón latiendo como un tambor en el pecho. Solo entonces se unió plenamente a los cachorros, acurrucándose alrededor de ellos como un escudo vivo. El tacto de sus cuerpos pequeños contra su pelaje era un bálsamo en medio del caos, suaves y temblorosos, emanando un calor débil que contrastaba con el frío eterno del alcantarillado. Sus respiraciones, irregulares y superficiales, sonaban como susurros de esperanza en la oscuridad, un coro tenue que llenaba el espacio con vida precaria. Luna olfateó cada uno, su nariz captando detalles que los ojos no veían, el aroma a leche materna residual en uno, el hedor a enfermedad en otro, y en todos, el rastro sutil de humanos manipuladores. No están solos, se dijo, revelando en su mente la red invisible que había intuido en los túneles, una red de perros callejeros que usaban estos laberintos subterráneos como refugio contra los traficantes, un ecosistema oculto de supervivencia donde los abandonados se unían en silencio, mientras lamía a los cachorros para calmarlos. Uno de ellos, el más pequeño, con pelaje moteado y ojos nublados, emitió un gemido lastimero que no cesaba. Su cuerpo ardía con fiebre, la piel caliente bajo el pelaje empapado, y un olor punzante a químicos emanaba de su aliento. Era el obstáculo intenso, exposición a las sustancias inyectadas por el humano, un veneno que corroía desde dentro como un fuego lento. Luna sintió el pánico maternal invadirla, un nudo en el estómago que recordaba la pérdida de su propia camada. ¿Cómo curar?, se preguntó instinto, un diálogo fluido que exploraba recuerdos sensoriales. Olfateó el suelo con precisión, su nariz como un radar en la penumbra. Entre el limo y las grietas, detectó un olor terroso y medicinal, barro arcilloso mezclado con musgo subterráneo, un remedio instintivo que había usado una vez en la calle para curar una herida infectada. Con innovadores instintos maternales, escarbó el barro con sus patas, formando una pasta viscosa que aplicó sobre el cachorro enfermo. Lo untó en su vientre y hocico, el tacto fresco del barro contrastando con la fiebre, y lo obligó a lamer un poco, infundiéndole propiedades absorbentes que su olfato prometía como antídoto natural. El cachorro se resistió al principio,
retorciéndose con debilidad, pero pronto se calmó, su respiración estabilizándose en un ritmo más constante. Fue un triunfo sutil, una victoria de la naturaleza sobre la crueldad humana, que conectaba al lector con la resiliencia innata de Luna. En ese momento de quietud, Luna levantó la cabeza, sus orejas captando sonidos lejanos, ladridos amortiguados que resonaban como códigos en los túneles. No eran amenazas, eran señales de la red invisible. Un perro alfa errante emergió de las sombras, un mastín mestizo con pelaje enmarañado y cicatrices que contaban batallas urbanas. Su olor era dominante, un almizcle de liderazgo mezclado con soledad, y se acercó con gruñidos bajos que Luna interpretó como un desafío inicial. «Territorio mío», parecía decir su postura erguida, cola rígida y ojos fijos. Pero Luna no retrocedió, en cambio, respondió con una serie de ladridos modulados, un diálogo animal que interpretaban como estrategias de supervivencia. Unión contra los dos patas, transmitió con aullidos cortos y gestos de sumisión fingida, olfateando su flanco para mostrar respeto. El alfa dudó, su nariz captando el olor a cachorros vulnerables, y finalmente se unió, acurrucándose junto al grupo con un bufido de aceptación. Fue un triunfo inesperado, la red se expandía, una alianza forjada en la oscuridad que simbolizaba la fuerza colectiva de los marginados. Mientras el grupo descansaba, Luna compartió su historia interna en pensamientos sensoriales que evocaban vulnerabilidad profunda. Recordó el abandono, el olor a traición de su dueña, el frío de la calle que se colaba en su alma como el agua de estos túneles. Fui amada una vez, pensó, lamiendo a un cachorro como si fuera suyo, el tacto evocando lágrimas en el lector por la crudeza de su soledad. Los sonidos de respiraciones sincronizadas llenaban el aire, un coro de esperanza, pero entonces, voces humanas irrumpieron de nuevo, filtradas desde un conducto cercano. Era un veterinario corrupto, hablando por teléfono con voz susurrante pero audible en el eco. «Los envíos están listos», dijo, su tono clínico y desprovisto de empatía. «Estos cachorros inyectados valdrán una fortuna en el mercado negro. No son razas comunes, los hemos modificado para que parezcan pedigrí puro. Mañana los sacamos por el alcantarillado norte, evadiendo controles». Una pausa, y luego, «Sí, el tráfico ilegal sigue creciendo. Mientras haya compradores ingenuos, nosotros proveemos». Luna se tensó, sus orejas erguidas captando cada palabra, el olor a codicia humana filtrándose como humo. Exponía la red de tráfico sin estereotipos, no villanos caricaturescos, sino profesionales fríos que veían vidas como mercancía. La red invisible se activó entonces, el alfa gruñó, alertando a Luna de un cambio en el aire. El olor a lluvia se intensificaba desde arriba, un presagio de inundación inminente. Gotas comenzaron a filtrarse con mayor fuerza, el suelo humedeciéndose rápidamente. «Tormenta viene», interpretó Luna, impulsando al grupo a moverse. Pero en el caos, un cachorro, el enfermo, aún débil, se separó, tropezando en un túnel lateral con un gemido perdido. Luna lo buscó frenéticamente, su olfato cortado por el agua creciente, cuando de pronto, disparos retumbaron desde la superficie, ecos atronadores que insinuaban cazadores humanos acercándose, sus botas chapoteando en las rejillas superiores. Los disparos retumbaron como truenos lejanos, ecos atronadores que se filtraban a través de las rejillas superiores, mezclándose con el chapoteo creciente del agua en los túneles. Luna sintió el pánico invadirla como una ola fría, su pelaje erizándose mientras el olor a pólvora y humanos enfurecidos descendía como un velo tóxico. El alfa gruñó, alertando a la manada improvisada, y Luna corrió hacia el túnel lateral donde el cachorro enfermo se había separado. Sus patas chapoteaban en el agua que subía rápidamente, un torrente helado que lamía sus piernas con avidez depredadora. «Encuéntralo», gritaba su instinto maternal, un diálogo interno que cortaba el caos. El olor del pequeño, débil, mezclado con barro medicinal y fiebre residual, la guiaba como un hilo invisible en la oscuridad. Lo encontró acurrucado en una grieta, temblando, sus ojos nublados reflejando el terror de la tormenta inminente. La lluvia arriba se desató con furia, un diluvio que transformaba las calles en ríos y filtraba su ira al subsuelo. El alcantarillado, ese laberinto olvidado, se convertía en una trampa mortal. El agua invadía los túneles como una bestia desbocada, helada y turbia, invadiendo los pulmones con su humedad asfixiante. Luna lo sentía en cada respiración, un peso frío que oprimía su pecho, mientras el olor a pánico animal se mezclaba con el de humanos distantes, sudor, miedo y determinación.
Los cachorros gemían, sus cuerpos pequeños flotando precariamente en el agua creciente, y el alfa ladraba órdenes instintivas, impulsando al grupo a ascender. Arriba, o moriremos aquí, interpretaba Luna de sus gruñidos, respondiendo con aullidos que coordinaban el movimiento. Pero el obstáculo era implacable, la corriente traicionera tiraba de ellos, un remolino que amenazaba con separarlos para siempre. En medio del caos, la rata aliada, esa sombra astuta que había compartido migajas y pasadizos, emergió de las sombras con bigotes temblorosos. Luna la miró con esperanza inicial, pero el olor la traicionó, un rastro de comida humana fresca, pan y carne, impregnado en su pelaje grisáceo. La rata chasqueó, un gesto que ya no era alianza sino delación, y corrió hacia un conducto superior, emitiendo chillidos que alertaban a los humanos. Traición por un bocado, pensó Luna, el dolor de la decepción cortando como una garra. La rata, atraída por restos ofrecidos por los cazadores, había revelado su ubicación, vendiendo la red invisible por supervivencia egoísta. Voces humanas descendieron entonces, ásperas y urgentes, allí abajo. Perros y ratas, el alcantarillado está infestado, gritó uno, su voz reverberando como un eco maligno. Otro respondió, ignórenlos, solo son animales. Enfoquémonos en limpiar el sistema antes de que inunde la ciudad. El debate de los rescatistas contrastaba con la lealtad feroz de Luna. Mientras ellos priorizaban infraestructuras, ella arriesgaba todo por su manada adoptiva. El agua subía con velocidad aterradora, un río subterráneo que rugía en sus oídos como un monstruo vivo. Luna usó su visión olfativa, esa percepción amplificada que convertía aromas en mapas emocionales, para guiar al grupo. Olfateó el aire saturado, el hedor a metal oxidado señalaba rejillas cercanas, el rastro sutil de aire fresco prometía salidas. Por aquí, transmitió con ladridos urgentes, mordiendo suavemente el pelaje del alfa para dirigirlo. El grupo avanzó contra la corriente, el agua helada invadiendo sus pulmones con cada jadeo, el tacto frío como cuchillas en la piel. Un cachorro, el moteado, aún débil por la inyección, fue arrastrado por un remolino, su gemido lastimero cortando el aire como un lamento eterno. Luna se lanzó tras él, nadando con fuerza desesperada, sus músculos ardiendo por el esfuerzo. Lo atrapó por el cuello, el sabor salobre del agua mezclándose con el de su pelaje empapado, y lo arrastró de vuelta al saliente. Fue un triunfo inesperado, salvando al moribundo, demostró que su instinto era más fuerte que la tormenta, evocando en el lector una empatía profunda por esa resiliencia maternal, pero la victoria fue efímera. Otro cachorro, el más pequeño con ojos nublados, fue succionado por la corriente en un instante de descuido. Luna lo vio desaparecer en el torbellino, su cuerpo diminuto girando como una hoja en el viento, emitiendo un último gemido que resonó en las paredes como un eco de pérdida irreparable. El sonido era vívido, un chillido agudo que se quebraba en sollozos ahogados, evocando el dolor crudo de la separación. Luna aulló en respuesta, un lamento que vibraba en su pecho como un corazón roto, recordando su propia camada perdida en tormentas humanas. El olor a muerte inminente se mezclaba con el de la manada sobreviviente, un tapiz emocional que apretaba el nudo en la garganta del lector. No todos sobreviven, pensó, el instinto aceptando la crudeza de la naturaleza mientras impulsaba a los restantes adelante. Los diálogos de los rescatistas humanos filtrados desde arriba añadían capas de ironía. Dejen a los perros. Prioricen las bombas de drenaje, ordenó uno, su voz autoritaria contrastando con la lealtad inquebrantable de Luna. Otro, con tono dubitativo, pero son vidas, no deberíamos ayudar. El primero replicó seco, no hay tiempo. La ciudad se inunda, y estos animales solo agravan el problema. Ese debate humano, overheard en el caos, subrayaba la brecha entre especies. Mientras ellos calculaban costos, Luna sacrificaba todo por los suyos, su pelaje empapado y frío como un recordatorio de su devoción. Impulsados por la urgencia, el grupo ascendió por un túnel inclinado, el agua lamiendo sus colas como una amenaza persistente. Luna olfateaba cada paso, su nariz captando el cambio, el hedor fétido daba paso a olores de la superficie, asfalto mojado, lluvia limpia, humanos cercanos. Finalmente, emergieron por una rejilla rota en una calle secundaria, el diluvio arriba empapándolos como una cascada interminable. El aire fresco era un bálsamo, pero el triunfo se tiñó de peligro, figuras humanas enmascaradas los rodeaban, traficantes alertados por la traición de la rata. «Captúrenlos. Estos valen oro», gritó uno,
lanzando redes que olían a cloro y codicia. Luna luchó, mordiendo y gruñendo, pero una red la envolvió, el tacto áspero cortando su piel como espinas. El alfa fue subyugado con un dardo tranquilizante, su cuerpo cayendo con un tut sordo. Los cachorros gimieron, capturados en jaulas pequeñas que resonaban con su terror. Mientras la arrastraban, Luna vio una figura familiar en la periferia, el humano del asfalto inicial, el que le había ofrecido agua con ojos de piedad mixta. La observaba desde las sombras, su olor ambiguo, compasión o traición, dejando una duda punzante. ¿Aliado o enemigo?, se preguntó instinto, el corazón acelerado mientras la oscuridad de un vehículo la engullía. La oscuridad del vehículo la envolvió como una tumba rodante, un hedor a gasolina quemada y goma vieja impregnando el aire mientras el motor rugía con violencia. Luna estaba atrapada en una jaula metálica angosta, las barras frías cortando su piel a cada bache de la calle inundada. El agua de la tormenta aún goteaba de su pelaje, formando charcos sucios en el fondo de la caja que olían a miedo y derrota. A su alrededor, los gemidos de los cachorros sobrevivientes resonaban como un coro de lamentos, cada uno encerrado en su propia prisión portátil. El alfa yacía inmóvil en una jaula mayor, el tranquilizante manteniéndolo en un sueño forzado, su respiración profunda el único signo de vida. Luna presionó el hocico contra los barrotes, intentando alcanzar a uno de los pequeños, pero solo logró rozar el aire. El tacto ausente era peor que el dolor físico, una separación que le quemaba el pecho como el asfalto del primer día. ¿Por qué nos separan así?, se preguntó instinto, un diálogo interno que reverberaba en su mente como un eco de desesperación. El viaje duró una eternidad en la penumbra, el vehículo zigzagueando por calles secundarias donde la lluvia golpeaba el techo como dedos acusadores. Finalmente, se detuvieron con un chirrido, y manos ásperas abrieron las puertas. El olor a humedad y concreto viejo invadió el espacio, un almacén subterráneo, un búnker olvidado bajo la ciudad, iluminado por luces fluorescentes parpadeantes que proyectaban sombras alargadas como garras. Los traficantes, con rostros ocultos bajo capuchas, arrastraron las jaulas al interior, el metal raspando el suelo con un sonido que erizaba el pelaje. Luna fue depositada en una esquina oscura, rodeada de docenas de jaulas similares, un laberinto de cautiverio donde el aire estaba saturado de olores de miedo concentrado, orina, sudor animal y un rastro químico acre que picaba en la nariz. El tacto del metal frío contra su piel era implacable, cortando como cuchillas invisibles, recordándole la libertad perdida en los túneles. Aquí, en las sombras del almacén, el obstáculo se revelaba en toda su crudeza, experimentos ilegales con drogas para mejorar razas. Luna lo sintió en el aire, un hedor sintético que se colaba en sus fosas nasales como un veneno sutil. Uno de los traficantes, un hombre corpulento con guantes de látex, se acercó con una jeringa reluciente. «Este lote es prometedor», murmuró a su compañero, su voz grave y calculadora. «Inyectamos esteroides modificados y estimulantes genéticos, hacen que parezcan perros de raza pura, más fuertes, más vendibles. Redes globales pagan fortunas por ellos, Asia para peleas, Europa para mascotas de lujo. El otro río con sorna, sí, y si mueren en el proceso, solo son pérdidas menores. El mercado negro no pregunta por ética». Luna retrocedió en su jaula, pero el hombre la inmovilizó con una vara eléctrica que chisporroteaba, enviando una descarga que quemaba su flanco. La inyección vino después, un pinchazo ardiente en el cuello, un líquido que se extendía por sus venas como fuego líquido. Su percepción se alteró de inmediato, los olores se intensificaban hasta el punto del dolor, el metal olía a sangre oxidada, los gemidos de los cachorros resonaban como gritos amplificados. «¿Qué me han hecho?», pensó, el mundo girando en un torbellino sensorial que nublaba su instinto. Los efectos de la droga eran un tormento constante, visiones borrosas donde el almacén se expandía como un abismo infinito, olores que contaban historias de horror, perros anteriores, sus rastros de agonía impregnados en el concreto. Luna se acurrucó en el fondo de la jaula, temblando, su cuerpo convulsionando con espasmos que la dejaban exhausta. Escenas emocionales la asaltaban en recuerdos sensoriales, el tacto de la lluvia libre en su pelaje, el olor a tierra húmeda en los túneles, la calidez de su camada perdida contra su vientre. «Libertad, ¿dónde está ahora?», se lamentaba su instinto, evocando una desesperación profunda que conectaba al lector con su vulnerabilidad. Imaginaba el asfalto caliente del inicio, pero ahora era un sueño distante, reemplazado por el frío eterno de las barras.
Lágrimas imaginarias brotaban en los ojos del lector al visualizar su soledad, una perra mestiza, transformada en mercancía, luchando contra un veneno que distorsionaba su esencia. En medio del caos, Luna encontró un triunfo inesperado, formando una rebelión mental con los perros cautivos. No eran palabras, sino un diálogo a través de miradas penetrantes y aullidos codificados que reverberaban en el almacén como un lenguaje secreto. El alfa, despertando del tranquilizante con un gruñido ronco, la miró desde su jaula adyacente, sus ojos ámbar transmitiendo resistencia. Luna respondió con un aullido bajo, modulado en tonos que interpretaban como planes: unidos, escapamos. Otros perros se unieron. Un labrador demacrado en una jaula lejana ladró en secuencias rítmicas, señalando debilidades en las cerraduras. Una perra collie, inyectada como ella, gimió en patrones que contaban de guardias distraídos. Era una red invisible elevada a la superficie, un ecosistema de solidaridad donde los marginados compartían estrategias instintivas. Luna coordinaba con precisión, su percepción alterada por la droga convirtiéndose en una ventaja, olfateaba cambios en el aire, prediciendo patrullas humanas por el rastro de sudor y cigarrillos. Los diálogos de los traficantes, overheard en las sombras, revelaban redes globales innovadoras, no meros delincuentes, sino una operación sofisticada con apps encriptadas y envíos disfrazados. El próximo lote va a un laboratorio en México, dijo el corpulento, revisando un teléfono con pantalla agrietada. Allí prueban nuevas fórmulas, genes editados para obediencia absoluta. Ganancias triplicadas y sobreviven. Su compañero asintió, contando billetes sucios, y con la demanda post-pandemia, exportamos a través de contenedores falsos como ayuda humanitaria. Nadie sospecha de rescates de animales. Luna absorbía cada palabra, su instinto tejiendo el horror en un mapa de escape. El almacén era un hub, jaulas apiladas como mercancía, luces parpadeantes iluminando etiquetas con destinos lejanos. A medida que la droga se disipaba parcialmente, Luna probó las barras con los dientes, el metal amargo dejando un regusto a sangre. Encontró una debilidad, un pestillo oxidado, corroído por la humedad subterránea. Con paciencia instintiva, lo manipuló con la pata, el clic sutil resonando como una promesa. Escapó parcialmente, saliendo a hurtadillas mientras los guardias dormitaban. El suelo frío bajo sus patas era una libertad efímera, pero al explorar las sombras, descubrió el horror. Un cachorro, el moteado, con ojos nublados, era cargado en una caja marcada Laboratorio Biogen. El olor a químicos frescos emanaba de él, y un humano lo inyectaba de nuevo, murmurando: este va directo a pruebas. Luna sintió el nudo en el pecho, un gemido interno que evocaba su propia pérdida. Entonces, sirenas aullaron en la distancia, un sonido agudo que cortaba el aire como un presagio. ¿Rescate o trampa? Luna se ocultó, el corazón acelerado, mientras luces azules parpadeaban a través de grietas en las paredes, aproximándose con urgencia implacable. Las sirenas aullaban cada vez más cerca, un lamento mecánico que cortaba el aire cargado de tensión en el almacén subterráneo. Luna se ocultó tras una pila de jaulas volcadas, su cuerpo temblando por los efectos residuales de la droga, el pelaje aún húmedo de sudor y químicos. El olor a pánico humano se intensificaba, sudor ácido mezclado con el acre de la pólvora y el humo de cigarrillos apagados apresuradamente. Los traficantes gritaban órdenes caóticas, sus botas resonando en el concreto como un tambor de guerra. Destruyan las evidencias. Los perros sueltos, mátelos si es necesario, vociferó el corpulento, cargando una pistola que brillaba bajo las luces parpadeantes. Luna sintió el instinto de huida rugir en su interior, pero los gemidos de los perros restantes, incluyendo al alfa, que se sacudía débilmente en su jaula, la anclaban. Rescate o trampa, se repetía su mente alterada, un diálogo interno que pesaba la libertad contra la lealtad. De pronto, una puerta lateral se abrió con estrépito, y figuras armadas irrumpieron, no policías uniformados, sino perseguidores de los traficantes, rivales en el mercado negro con máscaras y armas automáticas. El tiroteo estalló como un trueno subterráneo, balas rebotando en las paredes y rompiendo jaulas en una sinfonía de caos. Luna aprovechó el pandemonio para escabullirse por un conducto de ventilación roto, el metal oxidado raspando su piel como garras invisibles. Emergió en una callejuela trasera, la lluvia de la tormenta reciente aún goteando de los techos, formando charcos que reflejaban luces neón distorsionadas. El aire fresco era un bálsamo, pero el obstáculo persistía. Los perseguidores armados salían del almacén,
sus voces ásperas ordenando búsquedas. Encuentren a esa perra mestiza. Lleva el rastro de los cachorros premium, gritó uno, su olor a ira y avaricia impregnando el viento. Luna corrió por las calles oscuras, sus patas chapoteando en el agua acumulada, el corazón latiendo con un ritmo desesperado. La ciudad nocturna era un laberinto hostil, olores a basura podrida en contenedores volcados, sonidos de autos lejanos y el eco distante de sirenas que se alejaban. Se refugió bajo un puente abandonado, donde el río urbano fluía con un murmullo constante, cargado de desechos plásticos que flotaban como fantasmas. Allí, exhausta, se acurrucó en un rincón húmedo, lamiendo sus heridas, cortes superficiales que ardían como fuego lento. Pero no estaba sola. Un movimiento sigiloso la alertó, ojos verdes brillando en la penumbra, un gato callejero de pelaje negro y rayas plateadas, delgado pero ágil, con bigotes que captaban vibraciones invisibles. El gato maulló bajo, un sonido que Luna interpretó no como amenaza, sino como curiosidad. Su olor era salvaje, independencia felina mezclada con la astucia de las calles, un rastro de ratones cazados y libertad robada. ¿Enemigo o aliado?, se preguntó instinto, respondiendo con un bufido suave y un movimiento de cola neutral. El gato se acercó con cautela, frotando su flanco contra el de Luna en un gesto de solidaridad inesperada. No eran palabras, pero era un diálogo gestual. El gato ronroneó, guiándola con la mirada hacia un escondite mejor, un agujero en la pared del puente donde el viento no cortaba tan fuerte. Juntos, compartieron un ratón fresco que el gato había cazado, el sabor crujiente y cálido reviviendo a Luna. Fue el inicio de una alianza improbable, un triunfo sutil en la oscuridad. El gato, con su agilidad felina, complementaba la fuerza instintiva de Luna, formando un dúo que navegaba las sombras urbanas con precisión, pero el verdadero giro vino al amanecer. Mientras exploraban una zona de basurales periféricos, un niño humano huérfano emergió de un refugio improvisado de cartones y plásticos. Tendría unos 10 años, delgado como un junco, con cabello enmarañado y ojos grandes que reflejaban un mundo de abandono. Su olor era puro, inocencia infantil mezclado con el polvo de la calle y un rastro sutil de hambre crónica. Vestía ropas raídas, y en sus manos llevaba un dispositivo improvisado, un teléfono viejo hackeado con cables expuestos. El niño se detuvo al ver a Luna y al gato, pero en lugar de huir, se agachó con gentileza, extendiendo una mano temblorosa. «No te haré daño», murmuró en voz baja, su tono suave como una caricia. Luna olfateó su palma, no había miedo, solo curiosidad y una soledad que resonaba con la suya. Se acercó, permitiendo que el niño rozara su pelaje, el calor reconfortante de su mano contra su flanco enviando una oleada de calidez que contrastaba con el frío de las jaulas. El niño, llamado Mateo, como reveló en susurros, vivía en las calles desde que sus padres lo abandonaron en un orfanato abusivo del que había escapado. «Me golpeaban por nada», confesó mientras compartía un pedazo de pan robado, su voz quebrándose en recuerdos sensoriales que paralelizaban la historia de Luna. El tacto de sus dedos en el pelaje de Luna era tierno, evocando escenas emocionales que apretaban el corazón. Mateo hablaba de noches solitarias bajo puentes, el frío cortando su piel como las inyecciones cortaban la de Luna, de humanos crueles que lo trataban como desecho, igual que los traficantes veían a los perros. «Tú también has sufrido, ¿verdad?», le dijo a Luna, interpretando sus ladridos suaves como respuestas. Era un diálogo fluido. Mateo hablaba con ella, traduciendo sus gruñidos en consejos instintivos. «Tus ojos dicen que debemos unirnos», murmuró, mientras el gato ronroneaba en acuerdo, formando un trío inesperado de marginados. Juntos, enfrentaron el obstáculo de los perseguidores armados, que rastreaban a Luna por su olor único, amplificado por las drogas residuales. Una noche, mientras se ocultaban en un edificio abandonado, los oyeron acercarse, botas pesadas crujiendo en el vidrio roto, voces ásperas planeando capturas. «La perra mestiza vale miles, los cachorros que protege son oro genético», susurró uno, su linterna cortando la oscuridad como un cuchillo. Luna gruñó, alertando al trío. Mateo, con ingenio infantil, usó su teléfono hackeado para infiltrarse en el sistema de seguridad del edificio, cámaras y alarmas conectadas a una red vulnerable. Sus dedos volaban sobre la pantalla agrietada, codificando comandos simples que Luna interpretaba como magia humana. «Mira, puedo verlos venir», dijo, mostrando imágenes granuladas donde los perseguidores aparecían como sombras amenazantes. Con un toque final, activó alarmas falsas en otro sector,
atrayendo a los armados lejos, y abrió cerraduras electrónicas para liberar a perros callejeros atrapados en un patio adyacente, aliados improvisados que se unieron a la fuga. Fue un triunfo inesperado. El hackeo de Mateo, nacido de su supervivencia en las calles donde aprendió a robar wifi y codificar para sobrevivir, liberó no solo a ellos, sino a una docena de perros que ladraban en gratitud. Luna sintió una oleada de esperanza, lamiendo la mano del niño en un gesto de lealtad cruzada. Las escenas emocionales se intensificaban. Mateo compartía su historia de abuso con lágrimas en los ojos, paralelo al abandono de Luna, evocando empatía profunda en el lector. «Somos iguales, tú y yo, arrojados al mundo sin nadie», le dijo, abrazándola con brazos delgados, su calor humano contra el pelaje de Luna creando un vínculo que trascendía especies. El gato observaba, ronroneando como un guardián silencioso, mientras escapaban hacia las afueras, siguiendo rastros olfativos que Luna detectaba hacia el laboratorio donde habían llevado al cachorro moteado. El laboratorio se erigía en un complejo industrial abandonado, cercado por vallas electrificadas que zumbaban con amenaza. Mateo hackeó la entrada con su dispositivo, susurrando consejos que Luna respondía, con ladridos instintivos: «Cuidado, huelo guardias». Infiltrados en la oscuridad, el olor a químicos fuertes invadió sus narices, ácidos y drogas experimentales que picaban como veneno. Encontraron el sector de pruebas, jaulas con perros modificados gimiendo en agonía, y allí estaba el cachorro moteado, inyectado y débil, pero vivo. Luna lo lamió a través de los barrotes, su tacto cálido evocando lágrimas internas, pero entonces, una alarma silenciosa se activó, un vial volcado por error reaccionó con el suelo, liberando gases inflamables. Una chispa de un cable expuesto encendió una explosión química, un rugido de fuego que devoraba el laboratorio. Llamas naranjas lamían las paredes, el calor abrasador recordando el asfalto inicial, mientras humos tóxicos llenaban el aire. Mateo tosió, tambaleante, y Luna se interpuso, protegiéndolo con su cuerpo mientras el fuego se acercaba, lamiendo sus patas con lenguas ardientes. Las llamas rugían como una bestia desatada, devorando el laboratorio con un hambre voraz que iluminaba la noche con tonos naranjas y rojos infernales. El calor era abrasador, un eco cruel del asfalto que había quemado las patas de Luna en aquel primer día de agonía. El humo tóxico llenaba el aire, espeso y acre, picando en sus pulmones como miles de agujas invisibles mientras tosía con violencia. Mateo, el niño huérfano, se tambaleaba a su lado, sus ojos grandes llenos de terror reflejando el incendio, su tos ahogada en sollozos. El gato callejero había desaparecido en las sombras con agilidad felina, pero Luna no lo culpaba, la supervivencia era instinto puro. Ella se interpuso entre el fuego y el niño, su cuerpo maltrecho convirtiéndose en escudo vivo, el pelaje chamuscándose en los bordes mientras las llamas lamían sus flancos con lenguas ardientes. «Corre, pequeño», transmitió con un ladrido urgente, empujándolo con el hocico hacia una salida lateral que su olfato había detectado entre el caos, un conducto de ventilación roto, su rastro de aire fresco cortando el hedor químico. Mateo dudó, sus manos delgadas aferrándose a su pelaje raído. «No te dejaré», gritó con voz quebrada por el humo, pero Luna lo mordió suavemente en la ropa, impulsándolo adelante con fuerza maternal. Usando instintos innovadores forjados en tormentas y cautiverios, olfateó salidas ocultas, un pasillo colapsado donde el fuego aún no llegaba, guiado por el olor sutil a humedad exterior. Avanzaron tambaleantes, el suelo caliente quemando sus patas como brasas, el crujido de estructuras metálicas derrumbándose resonando como truenos sobre sus cabezas. El obstáculo era brutal, confrontación directa con el veterinario corrupto, el cerebro detrás de las inyecciones genéticas. Emergió de una oficina blindada, máscara antigás en el rostro y maletín en mano, su olor clínico, desinfectante y codicia, inconfundible incluso en el humo. «Maldita perra. Arruinaste todo», gruñó, apuntando una pistola tranquilizante que brillaba bajo las llamas. Disparó, el dardo silbando cerca de la cabeza de Luna, incrustándose en una pared que explotó en chispas. Mateo chilló, escondiéndose tras ella, y Luna cargó con un gruñido primal, sus músculos tensándose pese al agotamiento. Lo derribó, dientes cerrándose en su brazo sin romper piel pero inmovilizándolo, el sabor salado de su sudor humano invadiendo su lengua. «¿Por qué nos haces esto?», parecía preguntar su aullido, mientras el veterinario forcejeaba, gritando maldiciones sobre experimentos necesarios y progreso científico. El debate ético humano se revelaba crudo: son solo animales.
Valen más modificados que libres, jadeó él, justificando su crueldad con frialdad profesional. En ese momento crítico, el triunfo llegó como una ola colectiva. La manada liberada del laboratorio, perros modificados pero resilientes, despertados por el caos, irrumpió en la escena. El alfa, recuperado parcialmente, lideró la carga con un rugido que vibraba en el pecho de Luna. El labrador dorado mordió las piernas del veterinario, la pastora alemana bloqueó salidas, otros perros, mestizos y mejorados, atacaron en sincronía instintiva, simbolizando la solidaridad animal contra la opresión humana. No era venganza ciega, era justicia primal, una rebelión donde cada mordisco transmitía, basta. El veterinario cayó, maletín volcado liberando viales que se rompieron en el fuego, y los perros lo rodearon sin matarlo, solo conteniéndolo hasta que sirenas reales, esta vez policías, se acercaron desde fuera. Mientras el incendio consumía el laboratorio, Luna guió a Mateo y a los cachorros rescatados, incluyendo al moteado, débil pero vivo, hacia la salida. El calor era como el asfalto inicial elevado a infierno, quemaba las almohadillas, chamuscaba el pelaje, pero Luna persistía, olfateando rutas seguras entre escombros humeantes. Encontraron al gato esperándolos fuera, ronroneando como un centinela leal. El aire nocturno era un bálsamo fresco, lluvia residual lavando el humo de sus pulmones, pero la victoria se tiñó de pérdida. Uno de los perros liberados, un mestizo mayor con pelaje gris y ojos cansados, había inhalado demasiado humo. Se derrumbó en la hierba húmeda fuera del complejo, su respiración convirtiéndose en jadeos irregulares. Luna se acercó, lamiendo su hocico con ternura maternal, el tacto de su pelaje áspero evocando recuerdos de su propia camada. El perro moribundo la miró, ojos nublados transmitiendo gratitud, y emitió un aullido débil que Luna respondió con uno compartido, un lamento largo y profundo que resonaba en la noche como un adiós eterno. Fue una escena emocional devastadora, el sonido vibrando en el pecho del lector como un nudo de empatía, lágrimas brotando por la crudeza de esa despedida animal, sin palabras pero llena de significado. Mateo se arrodilló junto a ellos, acariciando al perro con manos temblorosas. «Gracias por luchar», susurró, su voz quebrada paralelizando la lealtad de Luna. El alfa se unió al aullido, y pronto toda la manada liberada, una docena de perros, levantó la cabeza al cielo, un coro colectivo que cortaba la noche como un himno de redención. El fuego detrás rugía su derrota, iluminando sus siluetas contra el horizonte urbano, un símbolo de resiliencia ante la crueldad humana. Los diálogos humanos llegaron con los rescatistas, policías y bomberos rodeando el sitio, confrontando al veterinario capturado. «Esto es inhumano. ¿Cómo justificas experimentos ilegales en animales?», interrogó un oficial, su voz cargada de indignación ética. El veterinario, esposado, balbuceó sobre avances científicos y demanda del mercado, pero otro rescatista, una mujer con olor a compasión genuina, replicó: «No hay excusa para el sufrimiento. Estos perros sienten como nosotros, merecen libertad, no modificación». El debate sobre ética animal resonaba en el aire, contrastando la frialdad del corrupto con la empatía emergente. Luna, exhausta, cojeó protegiendo a Mateo y los cachorros hacia un área segura. Pero en el clímax de la huida, un perseguidor residual, un traficante que había escapado del incendio, disparó desde las sombras. La bala rozó el flanco de Luna, un dolor ardiente que la derribó como un rayo. Sangre caliente brotó, el olor metálico invadiendo su nariz mientras el mundo giraba. Mateo gritó, corriendo hacia ella, sus manos presionando la herida con lágrimas cayendo. «No te mueras. Por favor», suplicó, mientras la manada gruñía protectora. Luna jadeaba, visión borrosa, el dolor recordando cada obstáculo superado, asfalto, inundación, inyecciones, fuego. El niño la cargó con ayuda del alfa, arrastrándola hacia un refugio improvisado en las afueras, un parque abandonado con hierba alta y bancos rotos. Allí, Mateo usó tela de su ropa para vendaje, sus dedos temblorosos pero decididos. Luna lamió su mano, transmitiendo: «Vivo por ti», mientras la manada vigilaba. Pero en la distancia, oyeron motores. El líder de los traficantes, el corpulento del almacén, escapaba en un vehículo con jaulas restantes, su olor a victoria parcial filtrándose en el viento. Cachorros gemían dentro, un eco que perforaba el corazón de Luna. Herida gravemente, con la respiración entrecortada y el mundo desvaneciéndose, vio a Mateo cargándola hacia luces lejanas, un refugio animal verdadero, quizás.
Pero el líder huía con los últimos cachorros, dejando una promesa de caza inconclusa. El líder de los traficantes huía en la noche, su vehículo rugiendo como un animal herido mientras se perdía en las sombras de la ciudad. Luna yacía en el parque abandonado, su flanco sangrando con un calor punzante que se extendía como veneno por su cuerpo. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el de la hierba húmeda y la lluvia residual, un tapiz sensorial que la anclaba a la realidad pese al dolor. Mateo, con lágrimas surcando su rostro sucio, presionaba la herida con un trapo improvisado, sus manos temblorosas pero decididas. «Aguanta, Luna. No te vayas», suplicó en voz baja, su aliento cálido contra su pelaje chamuscado. El alfa y la manada liberada formaban un círculo protector alrededor, gruñendo ante cualquier sombra que se moviera en la oscuridad. El gato callejero ronroneaba a su lado, lamiendo una pata herida como gesto de solidaridad felina. Luna jadeaba, su visión borrosa enfocando los ojos del niño, inocencia pura, un espejo de su propia vulnerabilidad. «Sobreviviré por ti», pensó su instinto, un diálogo interno que cortaba el agony. Los efectos residuales de las drogas experimentales aún distorsionaban sus sentidos, haciendo que los olores se convirtieran en hilos narrativos vivos. El rastro del líder, un almizcle de codicia y sudor humano, se extendía como un hilo invisible hacia las afueras urbanas. No podía dejarlo escapar con los cachorros restantes, su gemido distante la llamaba como un eco maternal. Con esfuerzo titánico, se levantó tambaleante, ignorando el fuego en su herida. Mateo la ayudó, apoyándola con su cuerpo delgado, y juntos iniciaron la caza urbana, una persecución instintiva que lideraba Luna, recuperándose milagrosamente por pura voluntad. La ciudad era un laberinto de trampas modernas, un obstáculo intenso que probaba su resiliencia. Cámaras de vigilancia parpadeaban como ojos incesantes en cada esquina, drones zumbando en el cielo nocturno con luces rojas que rastreaban movimientos sospechosos. Luna olfateaba el aire con precisión amplificada, los rastros olfativos tejiendo un mapa emocional, el olor a gasolina del vehículo del líder, mezclado con el miedo de los cachorros cautivos, guiándola por callejones estrechos y parques oscuros. Un drone descendió sobre ellos, su zumbido mecánico como un enjambre de abejas enfurecidas, capturando imágenes que alertaban a humanos distantes. Mateo, con ingenio infantil, lanzó una piedra que lo derribó en un estruendo de chispas, pero no antes de que transmitiera su posición. «Nos ven», gritó el niño, su voz temblorosa mientras corrían, el alfa mordiendo cables expuestos para sabotear cámaras cercanas. La manada se expandía en la casa, perros liberados del laboratorio se unían, sus pelajes modificados brillando bajo la luna, ladrando códigos que Luna interpretaba como estrategias. Pero el triunfo inesperado vino de una alianza fresca e innovadora, aves mensajeras, palomas urbanas que anidaban en los techos de edificios abandonados. Luna las detectó por su olor a plumas y libertad aérea, un rastro sutil que contrastaba con el caos terrestre. Emitió un aullido modulado, un llamado que las aves respondieron con arrullos rítmicos, descendiendo en bandada. No era casualidad, en su percepción instintiva, las palomas eran comunicadoras interespecies, carrying mensajes a través de la ciudad como hilos invisibles. Mateo, maravillado, ató notas improvisadas a sus patas, dibujos de jaulas y perros, que las aves llevaron a activistas humanos alertados por el incendio. «Ellas nos ayudarán», susurró el niño, interpretando los arrullos como consejos, rutas seguras, posiciones de drones. Era un ángulo fresco, una red de comunicación que trascendía especies, simbolizando la interconexión de los marginados en la jungla urbana. Mientras avanzaban, escenas emocionales golpeaban a Luna como olas sensoriales. Olfateó un rastro familiar en un parque, el olor a lavanda de su antigua dueña, persistente en un banco donde alguna vez la habían abandonado. Flashbacks invadieron su mente, manos suaves acariciando su pelaje, promesas susurradas que olían a amor falso. «Te quiero, Luna», había dicho la mujer, pero el abandono llegó como una tormenta, dejándola en la calle con un collar roto. Ahora, enfrentando su pasado, Luna sintió un nudo en el pecho, no rabia, sino perdón interno. Ella era humana, frágil como nosotros, pensó, lamiendo una herida vieja como gesto de cierre. El perdón era un triunfo emocional, liberándola para la casa, evocando en el lector una empatía profunda por esa redención instintiva. Mateo, notando su pausa, la abrazó. «Yo nunca te dejaré», prometió, su calor reconfortante paralelo a la calidez perdida. Los diálogos humanos se unían a la narrativa, activistas alertados por las palomas mensajeras se sumaban a la persecución.
Una mujer joven, con olor a tinta y determinación, se acercó en una furgoneta. Soy de un grupo contra el tráfico animal. Vimos el incendio en las noticias, esas aves trajeron vuestro mensaje. Mateo explicó, traduciendo ladridos de Luna como planes. Otro activista, un hombre mayor con voz grave, debatió justicia. Estos traficantes merecen prisión, pero, ¿qué de los compradores? Son ellos quienes alimentan el mercado negro. La mujer replicó, justicia es educar, no solo castigar. Debemos exponer las redes globales, mostrar el sufrimiento para cambiar leyes. Sus discusiones fluidas, mientras seguían el rastro, añadían capas éticas, humanos uniéndose a la causa animal, debatiendo equidad en un mundo desigual. La casa culminaba en las afueras, donde el líder se ocultaba en un bojero abandonado, un alcantarillado similar al inicial, un ciclo narrativo que cerraba el lazo. Luna olfateó su escondite, el hedor fétido de aguas residuales mezclado con el miedo de los cachorros cautivos. La manada descendió, guiada por palomas que sobrevolaban señalando entradas. Trampas urbanas abundaban, sensores de movimiento activando alarmas, drones guardianes zumbando en la penumbra. Luna evadía con astucia, su visión olfativa, detectando cables eléctricos que Mateo sabotajeaba con su dispositivo hackeado. El Alfa cargaba contra un dron, derribándolo en un estruendo metálico. Finalmente, confrontaron al líder en una cámara subterránea, un hombre corpulento, rodeado de jaulas con cachorros gimientes, su pistola temblando en la mano. «Fuera, bestias. Estos son míos», gritó, su voz ecoando en las paredes húmedas. Luna gruñó, liderando el ataque colectivo, la manada rodeándolo, dientes expuestos en un círculo de justicia primal. Mateo y los activistas irrumpieron desde arriba, linternas cortando la oscuridad. «Ríndete. La policía viene», advirtió la mujer, mientras el hombre disparaba al azar, balas rebotando en el concreto. Pero entonces, un rugido profundo surgió de las profundidades, una inundación masiva, lluvias torrenciales de la superficie desbordando el alcantarillado. El agua irrumpió como un río enfurecido, helada y turbia, arrastrando jaulas y humanos por igual. Luna se lanzó al torrente, mordiendo una jaula para liberar a un cachorro, pero la corriente la atrapó, tirando de su cuerpo herido con fuerza implacable. Mateo gritó su nombre, extendiendo una mano, pero el agua la envolvió, sumergiéndola en la oscuridad con un aparente sacrificio final.